Una de las cosas más desconcertantes del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo es que si lo midiéramos con los criterios modernos de éxito, muchos se atreverían a decir que no produjo los resultados visibles que uno esperaría. Nadie predicó como él, nadie habló con su autoridad, nadie abrió los ojos de los ciegos como él. Nadie limpió leprosos, calmó tormentas, reprendió demonios, perdonó pecados y manifestó la gloria de Dios como él. Y sin embargo, los líderes religiosos de la nación lo rechazaron. Muchos de los que lo seguían buscaban beneficios temporales y el grupo de discípulos verdaderamente entregados parecía pequeño. Esto debe detenernos porque revela algo que la iglesia olvida con facilidad. El problema principal del hombre no es falta de evidencia, ni falta de claridad, ni falta de métodos más atractivos. El problema está en el corazón. Lucas nos dice que en cierta ocasión alguien preguntó a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esa pregunta no nació en el vacío. Los discípulos veían el poder de Cristo, oían su enseñanza, reconocían señales mesiánicas y al mismo tiempo observaban la dureza de tantos. Unos lo acusaban abiertamente, otros se acercaban mientras recibían sanidad, pan o algún alivio inmediato. Otros parecían interesados pero sin rendición real, y esa misma tensión sigue presente hoy. La palabra es predicada, Cristo es anunciado, el evangelio es presentado y las respuestas son distintas. Algunos se endurecen, algunos se emocionan por un tiempo, algunos escuchan, pero sus vidas permanecen dominadas por otros amores. Y algunos reciben la palabra y dan fruto. ¿Por qué? La parábola del sembrador no fue dada para entretener a una multitud religiosa. Fue dada para explicar cómo opera la predicación de la palabra en el avance del reino y para preparar a los discípulos a no juzgar la fidelidad del ministerio por la respuesta inmediata de las multitudes. Esta parábola es vital para una iglesia que ha sido llamada a predicar el evangelio en un mundo que muchas veces no quiere oírlo. Si no entendemos esta parábola, terminaremos culpando a la semilla, culpando al sembrador, culpando al método y adaptando el mensaje para hacerlo más aceptable al consumidor religioso. Pero Jesús dirige nuestra mirada a otro lugar, el terreno. El sembrador salió a sembrar. La imagen era sencilla para los oyentes de aquel tiempo. Un hombre con una bolsa de semillas esparcía las semillas sobre el campo. Parte caía junto al camino donde la tierra estaba endurecida por el paso constante y las aves venían y la comían. Parte caía en terreno pedregoso donde había poca profundidad. Brotaba pronto, pero al salir el sol se secaba porque no tenía raíz. Parte caía entre espinos. Crecía, pero los espinos la ahogaban. Y otra parte caía en buena tierra y esa sí producía fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Si escuchamos la parábola sin la explicación posterior de Jesús, podría parecer una lección agrícola muy simple, pero el Señor no estaba dando consejos de siembra. Estaba revelando la condición del corazón humano frente a la palabra de Dios. El sembrador siembra la palabra, la semilla es la misma, el mensaje es el mismo, pero los resultados son distintos porque los terrenos son distintos. Y aquí está la primera gran corrección. El fracaso aparente no siempre significa que la semilla sea débil. La poca respuesta no significa que la palabra de Dios carece de poder. El problema no está en la palabra, el problema está en el corazón que la recibe. Esto es crucial para la iglesia. Cuando olvidamos esta verdad, comenzamos a pensar como comerciantes espirituales. Decimos, la gente no responde porque el mensaje es muy duro. Hablemos menos del pecado, hablemos menos del juicio, hablemos menos del arrepentimiento, hagamos el evangelio más digerible, cambiemos el tono, cambiemos la semilla, ajustemos el mensaje a los deseos de la cultura. Pero un evangelio adaptado para vencer la resistencia del corazón humano deja de ser evangelio.
si quitamos la ofensa de la cruz, si ocultamos la gravedad del pecado, si suavizamos el llamado al arrepentimiento, si presentamos a Cristo como solución para una vida más cómoda, pero no como Señor ante quien debemos rendirnos, no estamos sembrando la semilla del reino, estamos sembrando otra cosa. Jesús no cambió la semilla para atraer más seguidores. Jesús no rebajó el mensaje para que la multitud permaneciera cómoda. Y cuando una multitud se acercaba por motivos equivocados, Él no se dejaba impresionar por el número. La iglesia debe aprender esto. No toda multitud es cosecha. No todo entusiasmo es conversión. No todo interés religioso es fe. No todo el que se acerca a Jesús quiere a Jesús. Muchos quieren alivio sin arrepentimiento, consuelo sin cruz, beneficio sin señorío, religión sin obediencia, iglesia sin conversión. ¿Estoy buscando a Cristo mismo o solo lo que pienso que Cristo puede darme? Marcos nos dice que Jesús enseñaba por parábolas. Una parábola coloca una imagen conocida al lado de una verdad espiritual, pero las parábolas no solo revelan, también ocultan. Para el corazón humilde son luz, para el corazón endurecido se vuelven juicio. Jesús mismo lo explica citando a Isaías: viendo, ven y no perciben, oyendo, oyen y no entienden. Estas palabras son duras y no debemos suavizarlas para defender a Jesús. El mismo Cristo enseña que cuando los hombres rechazan la luz una y otra vez, Dios puede entregarles más oscuridad como juicio. El endurecimiento repetido del corazón no es un juego. Cada sermón escuchado con indiferencia, cada convicción apagada, cada llamado rechazado, cada verdad pospuesta puede endurecer más el alma. Pero nosotros no sabemos cuándo una persona ha cruzado esa línea, por eso seguimos predicando, seguimos sembrando, seguimos llamando al arrepentimiento y a la fe. El evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación, pero esta advertencia debe hacernos temblar. No se puede escuchar la palabra de Dios indefinidamente como si no tuviera consecuencias. El que tiene oídos para oír, oiga. No escuches como espectador. No vengas a evaluar al predicador mientras evita ser evaluado por la palabra. No escuches pensando en quién más necesitaba oír esto. Dios te está hablando a ti. Y ahora, al entrar en los terrenos de la parábola, debemos hacernos una pregunta que no permite evasión. ¿Qué clase de corazón tengo cuando la palabra cae sobre mí? La primera clase de corazón que Jesús describe es el corazón endurecido. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El camino era tierra compactada, pisoteada, dura como piedra. La semilla caía allí, pero no penetraba. Quedaba en la superficie. Y como no entraba, las aves venían y la comían. Jesús dice que así ocurre con algunos cuando oyen la palabra. La escuchan, pero no la reciben. La oyen con los oídos, pero no con el corazón. Está delante de ellos, pero no entra en ellos. Esto debe hacernos temblar, porque una persona puede estar sentada bajo la predicación y al mismo tiempo permanecer completamente cerrada a Dios. Puede asistir a la iglesia, escuchar sermones, conocer términos bíblicos, cantar himnos, tener una Biblia abierta y aún así tener un corazón donde la palabra no penetra. No todo oyente es discípulo. No todo contacto con la verdad produce fruto. El corazón endurecido escucha sin rendirse, observa sin humillarse, evalúa sin obedecer. Puede incluso emocionarse por momentos, pero la verdad queda en la superficie y Satanás se encarga de arrebatarla rápidamente. Jesús nos muestra aquí que la predicación de la palabra desata una batalla espiritual. No debemos pensar que cuando la iglesia se reúne y la escritura es expuesta, el enemigo permanece indiferente.
Satanás aborrece la predicación fiel porque sabe que Dios usa la palabra para abrir ojos, quebrantar voluntades, conceder fe, producir arrepentimiento y trasladar pecadores del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado. Por eso está atento. Donde la semilla queda expuesta sobre un corazón duro, Él viene enseguida. No espera, no negocia, no duerme. Su propósito es que el oyente olvide, minimice, justifique, posponga, critique o distraiga su conciencia antes de que esa palabra eche raíz. ¿Y cómo lo hace? A veces por distracción inmediata. La persona sale del culto, toma el teléfono, entra en una conversación trivial, revisa mensajes, piensa en comida, trabajo, problemas, entretenimiento, y en cuestión de minutos la palabra que parecía seria desaparece. A veces lo hace por crítica. El oyente comienza a evaluar el estilo, la voz, la duración, la estructura, la manera del predicador y evita preguntarse, ¿qué me está diciendo Dios? A veces lo hace por autojustificación. Esto no aplica a mí. Yo no soy tan malo. Otros necesitan oír esto más que yo. A veces por orgullo doctrinal. Ya sabía eso. Y una verdad conocida pero no obedecida se convierte en otra capa de endurecimiento. El corazón junto al camino no siempre se ve irreligioso. Puede ser el corazón de alguien que ha escuchado tantos sermones que ya no se asombra. Puede ser el corazón del que conoce el lenguaje evangélico pero no tiembla ante la palabra. Puede ser el corazón del visitante que se siente incómodo cuando se habla de pecado, juicio, arrepentimiento y señorío de Cristo. Puede ser el corazón del miembro antiguo que ha desarrollado defensas contra la convicción. Puede ser el corazón del joven criado en la iglesia que escucha el evangelio como una historia familiar, pero no como una sentencia de vida o muerte. Nada lo mueve, ni los terrores del juicio, ni la belleza de Cristo, ni la paciencia de Dios, ni la dulzura de la gracia, ni la realidad de la eternidad. Oye que Cristo murió por pecadores, pero no se siente pecador. Oye que debe arrepentirse, pero cree que mañana será mejor momento. Oye que el reino de Dios ha llegado, pero prefiere seguir gobernando su propia vida. Y cada vez que rechaza la luz, el corazón puede hacerse más duro. Esta es una advertencia seria. Nadie debe jugar con la predicación de la palabra. El mismo sol que derrite la cera endurece el barro. La misma palabra que salva a unos confirma el juicio sobre otros cuando es resistida con obstinación. Pero debemos recordar algo importante. Nosotros no podemos diagnosticar con certeza final el corazón de otra persona. No sabemos cuándo Dios, en su misericordia, va a quebrantar una dureza que parecía invencible. Por eso seguimos sembrando, seguimos predicando, seguimos rogando, seguimos llamando a los hombres a arrepentirse y creer. Pero tú que escuchas, no debes usar esa paciencia como excusa. No digas, ya tendré otra oportunidad. Tal vez sí, tal vez no. Y aún si la tienes, no sabes si tu corazón estará más sensible o más endurecido. El llamado de Dios siempre llega con urgencia. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El segundo terreno es el corazón superficial. Jesús dice que estos son los sembrados en pedregales. Oyen la palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos. Son de corta duración y cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Este terreno es muy engañoso porque al principio parece prometedor. Hay reacción rápida, hay entusiasmo, hay alegría, hay una impresión de cambio. La semilla brota pronto, pero la rapidez del brote no prueba profundidad de raíz. Aquí debemos ser cuidadosos. No toda respuesta emocional al evangelio es conversión. No todo gozo inicial es fe salvadora. Una persona puede recibir con alegría ciertos beneficios del mensaje cristiano: alivio, comunidad, esperanza, sentido de pertenencia, promesas, consuelo, una nueva identidad religiosa.
Puede emocionarse al pensar que Dios resolverá sus problemas, sanará su familia, ordenará su vida, calmará su ansiedad. Pero si no ha entendido el pecado, la cruz, el arrepentimiento, el costo de seguir a Cristo, la necesidad de negarse a sí mismo y tomar la cruz, su entusiasmo puede marchitarse cuando descubra que la vida cristiana incluye tribulación. Jesús no dijo si viene la persecución, dijo cuando viene. Seguir a Cristo en un mundo que lo aborrece traerá conflicto. Puede venir oposición familiar, burla social, pérdida de amistades, presión laboral, tentaciones intensificadas, lucha interna, disciplina del Señor, demandas de obediencia que chocan con antiguos ídolos. Entonces se revela si había raíz. La aflicción que fortalece al verdadero creyente expone al falso profesante. La fe genuina se aferra más a Cristo cuando siente su fragilidad. La fe superficial se escandaliza de Cristo cuando seguirlo deja de parecer conveniente. Esto debe corregir nuestra evangelización. No ayudamos a nadie si presentamos a Cristo como un camino de bienestar sin cruz. No debemos manipular decisiones rápidas ni celebrar profesiones de fe solo porque hubo emoción. Debemos predicar a Cristo completo, Salvador y Señor, perdón y arrepentimiento, gracia y obediencia, consuelo y cruz. Porque el Evangelio no llama a usar a Jesús para mejorar la vida vieja. Llama a morir y vivir bajo su autoridad. El corazón superficial quiere bendiciones sin raíz, pero el reino pertenece a quienes, por gracia, reciben la palabra de tal manera que permanecen cuando el sol de la prueba comienza a quemar. El corazón superficial es uno de los terrenos más peligrosos porque engaña tanto al que observa como al que lo posee. Desde afuera parece vida. Hay entusiasmo, rapidez, emoción, palabras correctas, lágrimas quizá, participación, interés religioso. Pero debajo de la capa delgada de tierra hay roca, no hay profundidad, no hay raíz. Y cuando el sol sale, lo que parecía prometedor se seca. El mismo sol que ayuda a madurar la planta con raíz destruye la planta sin raíz. Así también las mismas tribulaciones que fortalecen la fe verdadera exponen la fe superficial. Esto explica por qué algunas personas llegan a la iglesia con gran intensidad y luego desaparecen con la misma rapidez. Al principio parecen dispuestas a todo. Quieren servir, aprender, hablar de Dios, integrarse, contar su nueva experiencia. Pero cuando seguir a Cristo comienza a costarles algo, cuando la palabra confronta un pecado amado, cuando la familia se opone, cuando pierden amistades, cuando la obediencia exige sacrificio, cuando descubren que la vida cristiana no es una garantía de comodidad terrenal, tropiezan, no porque la palabra haya fallado, sino porque nunca echó raíz profunda en un corazón verdaderamente rendido. Debemos decirlo con claridad. Cristo no llama a admiradores temporales, sino a discípulos. No llama a personas que se emocionan con el ambiente religioso mientras les resulta útil. Llama a hombres y mujeres que por gracia ven la gloria de Cristo y están dispuestos a perderlo todo antes que perderlo a Él. El Evangelio trae gozo, sí, pero un gozo que nace del arrepentimiento y la fe, no de una expectativa falsa de que Dios resolverá todos nuestros problemas inmediatos como nosotros queremos. Si una persona viene a Cristo solo porque cree que Cristo hará su vida más cómoda, su gozo se secará cuando Cristo comience a gobernar su vida. Por eso la iglesia debe ser honesta al predicar. No debemos vender una versión reducida del cristianismo para producir respuestas rápidas. No debemos decirle al pecador, ven a Jesús y todo será fácil. Jesús nunca hizo eso. Él habló de negarse a sí mismo, tomar la cruz, perder la vida por causa de Él, soportar odio del mundo, dejar padre, madre, posesiones y hasta la propia vida en comparación con el amor supremo que se le debe. No hay amor pastoral en ocultar el costo del discipulado.
Si escondemos la cruz para atraer gente, terminaremos llenando la iglesia de profesiones superficiales que se marchitarán ante el primer sol de la aflicción. Pero también debemos evitar el error opuesto, pensar que toda lucha o toda caída prueba falsedad. El verdadero creyente también tiembla, sufre, se debilita y a veces cae. La diferencia está en la raíz. El creyente verdadero puede ser sacudido por la prueba, pero la prueba lo empuja más hacia Cristo. Se aferra al Salvador como alguien que sabe que no tiene otro refugio. La fe superficial, en cambio, se ofende de Cristo cuando Cristo no sirve a sus expectativas. Dice, yo pensé que esto sería distinto. Y en realidad no abandona a Cristo porque descubrió demasiado acerca de Él, sino porque nunca lo recibió como el tesoro supremo. Aquí debemos examinarnos. ¿Mi fe depende de que las cosas me salgan bien? ¿Sigo a Cristo porque Él es digno? ¿O porque hasta ahora me ha dado lo que deseo? ¿Qué ocurre en mi corazón cuando la obediencia me cuesta? ¿Qué ocurre cuando Dios no responde como yo esperaba? ¿Qué ocurre cuando la palabra confronta mis afectos, mi dinero, mi sexualidad, mi orgullo, mi reputación, mis relaciones? La raíz se revela cuando el sol calienta. La profundidad del corazón no se mide en la emoción del domingo, sino en la perseverancia. Cuando Cristo exige obediencia concreta, luego Jesús nos muestra el tercer terreno, el corazón distraído, el terreno lleno de espinos. Estos oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este terreno es distinto al anterior. Aquí la planta no se seca de inmediato por falta de raíz. Aquí algo crece, pero crece rodeado de competidores. La palabra está presente, pero no está sola. Hay otros deseos, otras preocupaciones, otras promesas, otros amores que ocupan el corazón hasta ahogar la semilla. Este corazón es muy común en sociedades como la nuestra. No necesariamente rechaza la palabra de manera agresiva. No necesariamente abandona la religión de inmediato. Puede seguir oyendo sermones, asistiendo a reuniones, hablando como creyente, sosteniendo una apariencia cristiana, pero el corazón está saturado. Ansiedad por el futuro, deseos de seguridad, aspiraciones económicas, búsqueda de reconocimiento, entretenimiento constante, ambición, relaciones, comodidad, planes, imagen, compras, proyectos, comparaciones. Poco a poco, sin escándalo visible, los espinos crecen y cuando los espinos dominan, la palabra queda ahogada. Jesús menciona los afanes de este siglo. No habla solo de pecados groseros, habla de preocupaciones que pueden parecer legítimas: trabajo, comida, salud, familia, futuro, estabilidad. Hay responsabilidades reales en esta vida, pero aún las responsabilidades legítimas pueden volverse tiranas cuando ocupan el lugar de Dios. Un corazón ansioso no tiene espacio para recibir la palabra con fruto porque vive gobernado por el qué pasará. En lugar de buscar primero el reino de Dios y su justicia, vive buscando primero control, seguridad y alivio. Así, la palabra es escuchada, pero no obedecida, porque siempre hay algo más urgente que Cristo. Luego está el engaño de las riquezas. Las riquezas prometen seguridad, libertad, identidad, valor, importancia, y por eso engañan. No porque el dinero sea malo en sí mismo, sino porque el corazón caído es experto en convertir los dones de Dios en sustitutos de Dios. Una persona puede escuchar la palabra, afirmar que cree y sin embargo vivir funcionalmente convencida de que su paz depende de cuánto tiene, cuánto gana, cuánto acumula, cuánto puede comprar, cuánto puede mostrar. El engaño no siempre dice abandona la fe, a veces dice puedes tener fe y seguir viviendo para esto, y lentamente el espino ahoga la palabra.
Jesús también habla de las codicias de otras cosas. Es una frase amplia porque el corazón humano puede codiciar casi cualquier cosa. Placer, belleza, influencia, aprobación, experiencias, comodidad, éxito, romance, control, descanso, reputación, incluso ministerio. Dios creó muchas cosas buenas para nuestro deleite y beneficio. El problema comienza cuando una cosa creada se convierte en fuente primaria de seguridad, propósito, identidad o gozo. En ese momento deja de ser don y se convierte en ídolo, y donde los ídolos gobiernan, la palabra no fructifica. Este terreno nos obliga a preguntar, ¿qué está creciendo junto a la palabra en mi corazón? ¿Qué preocupación, qué deseo, qué ambición, qué amor oculto está ahogando mi obediencia? Tal vez no has rechazado la palabra abiertamente. Tal vez no te has ido de la iglesia. Tal vez no eres superficial en apariencia. Pero hay fruto, porque el problema del terreno espinoso no es que nunca oye. Oye, pero se hace infructuoso. Y un cristianismo sin fruto, aunque conserve el lenguaje religioso, es una advertencia seria. Un cristianismo sin fruto, aunque conserve el lenguaje religioso, es una advertencia seria. El terreno espinoso nos muestra que no solo el rechazo abierto destruye el alma, también puede destruirla una vida demasiado llena de cosas secundarias. Hay personas que nunca se declaran enemigas de Cristo, pero viven tan ocupadas, tan ansiosas, tan entretenidas, tan seducidas por el mundo, que la palabra de Dios nunca llega a gobernar sus afectos. La semilla está allí, pero los espinos también. Y cuando los espinos crecen sin ser arrancados, la palabra queda ahogada. Este punto es especialmente necesario para creyentes que viven rodeados de comodidad y opciones. No siempre somos perseguidos para abandonar la fe. Muchas veces somos distraídos hasta volvernos infructuosos. El enemigo no necesita que todos maldigan a Cristo si logra que muchos lo mantengan en un rincón religioso, mientras el resto del corazón pertenece a los afanes, las riquezas y las codicias de otras cosas. Una agenda saturada puede ser tan peligrosa como una persecución abierta si nos impide oír, meditar, obedecer y dar fruto. Un teléfono puede convertirse en un campo de espinos. Una ambición profesional puede convertirse en espino. Una relación sentimental, una preocupación económica, una búsqueda constante de placer, incluso un sueño legítimo puede crecer hasta ahogar la palabra. Por eso debemos examinar no solo lo malo que amamos, sino también lo bueno que estamos convirtiendo en absoluto. Dios creó el alimento, el descanso, el trabajo, la amistad, la familia, la belleza, la capacidad de planear, el deseo de estabilidad. Nada de eso es malo en sí mismo. Pero cuando una cosa creada se convierte en la fuente principal de seguridad, identidad, propósito o gozo, ya no estamos simplemente disfrutando un don, estamos alimentando un ídolo. Y los ídolos no conviven pacíficamente con la palabra, siempre piden más espacio, siempre exigen más atención, siempre prometen vida y terminan robándola. El corazón espinoso puede escuchar sermones durante años y seguir sin fruto porque nunca arranca lo que compite con Dios. Puede decir amén, pero sus decisiones revelan que el reino de Dios no es primero. Puede cantar de la suficiencia de Cristo, pero vivir dominado por la ansiedad de perder comodidad. Puede hablar de fe, pero organizar toda su vida alrededor del dinero. Puede afirmar que ama la palabra, pero no tener tiempo real para escucharla con atención porque su alma vive dispersa. La pregunta no es solamente oigo la palabra. La pregunta es, ¿qué ocurre con la palabra después de que la oigo? Jesús dice que en el terreno bueno la semilla da fruto. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Notemos la secuencia: oyen, reciben y dan fruto. No se trata de una audición pasiva. No es simplemente estar presente mientras la Biblia se predica.
Oír bíblicamente implica atención reverente, humildad, disposición a ser corregido, hambre de gracia y obediencia. Recibir la palabra significa darle entrada, someterse a ella, dejar que nos juzgue, que nos consuele, que nos confronte, que nos gobierne. El oyente de buena tierra no viene a la iglesia como crítico de un discurso. Viene como pecador necesitado delante de la voz de Dios. No viene a evaluar al predicador primero, aunque todo predicador debe ser examinado por la Escritura. Viene a ser evaluado por la palabra. Hay una gran diferencia entre sentarse bajo la predicación preguntando ¿me gustó? Y sentarse preguntando Señor, ¿qué quieres mostrarme? Hay una gran diferencia entre oír pensando esto le hacía falta a fulano y oír diciendo habla Señor porque tu siervo oye. El corazón fructífero entiende que Dios no está hablando solo al de al lado. Dios me está hablando a mí. Esto debe cambiar la manera en que venimos a la congregación. No venimos a consumir una experiencia religiosa. No venimos meramente a cumplir una rutina. No venimos a escuchar información bíblica para sentir que ya hicimos algo espiritual. Venimos a estar bajo la palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Venimos sabiendo que Cristo camina en medio de sus iglesias, alimentando, corrigiendo, exhortando, consolando, santificando a su pueblo por medio de su verdad. Cada vez que la palabra fielmente expuesta llega a nuestros oídos, estamos ante un asunto de vida o muerte. El fruto puede variar en medida, 30, 60, 100 por uno. No todos producen el mismo grado visible de fruto. Dios no reparte los dones, oportunidades, madurez, circunstancias y medidas de fruto de manera idéntica, pero toda buena tierra produce algo. Esto es importante. La salvación no se obtiene por fruto, pero la salvación nunca queda sin fruto. Donde la palabra es recibida por un corazón transformado, habrá arrepentimiento, fe, amor por Cristo, dolor por el pecado, obediencia creciente, deseo del reino, perseverancia, humildad, servicio, hambre de la verdad. Tal vez el fruto sea pequeño al principio, tal vez otros no lo noten de inmediato, pero habrá vida y la vida se manifestará. Ahora bien, aquí llegamos a la parte que debe destruir todo orgullo espiritual. Nadie nace siendo buena tierra. Ningún creyente puede mirar los otros terrenos y decir, yo por naturaleza era distinto, yo tenía un corazón más sensible, más noble, más dispuesto. No, todos venimos de fábrica con un corazón indispuesto hacia Dios. Algunos éramos camino endurecido. Otros éramos terreno superficial, otros vivíamos ahogados por espinos, y aún esas categorías pueden mezclarse en nuestra historia. Si hoy recibes la palabra y das fruto, no es porque tu corazón natural era mejor, es porque Dios hizo una obra de gracia. Ezequiel 36 nos ayuda a entender el milagro. Dios promete limpiar a su pueblo, quitar el corazón de piedra, dar un corazón de carne y poner su espíritu dentro de ellos para hacer que anden en sus estatutos. Ese es el cardiólogo celestial haciendo cirugía profunda. La buena tierra no se produce a sí misma. Dios prepara el terreno, Dios rompe la dureza, Dios arranca los ídolos, Dios da vida, Dios concede arrepentimiento y fe. Dios obra por medio de su palabra para transformar aquello que nosotros no podíamos transformar. Pero esta soberanía de Dios no anula nuestra responsabilidad. Jesús termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Esa frase nos llama a responder. Dios es soberano y el hombre es responsable. No debemos predicar una cosa de tal manera que destruya la otra. Si tu corazón es duro, clama a Dios por misericordia. Si tu corazón es superficial, pídele raíz. Si tu corazón está lleno de espinos, pídele que arranque tus ídolos. Si estás oyendo la palabra, no juegues con ella. Escucha como quien está delante del Dios vivo.
porque el mismo Dios que transforma corazones ha decidido usar la predicación de la palabra como bisturí de gracia. El mismo Dios que transforma corazones ha decidido usar la predicación de la palabra como bisturí de gracia. Esa verdad nos libra de dos errores opuestos. Por un lado, nos libra de la autosuficiencia evangelística, como si pudiéramos producir conversiones con técnicas, presión emocional, entretenimiento o estrategias humanas. Por otro lado, nos libra del fatalismo, como si la soberanía de Dios hiciera innecesaria la predicación, la oración, la exhortación y el llamado urgente al arrepentimiento. Jesús no permite ninguno de esos extremos. El sembrador siembra. La semilla es la palabra. Dios da el fruto. El hombre escucha responsablemente y el reino avanza por medio de esa obra misteriosa, poderosa y soberana de Dios en los corazones. Por eso debemos recuperar confianza en la semilla. La iglesia no necesita inventar otra semilla. No necesita sustituir la predicación por espectáculo, ni cambiar el evangelio por terapia, ni reducir a Cristo a un accesorio para mejorar la vida presente. La palabra de Dios es viva y eficaz. El evangelio es poder de Dios para salvación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Cuando perdemos confianza en la semilla, comenzamos a manipular el terreno. Queremos hacerlo más cómodo, más receptivo, más agradable, pero no podemos cambiar el corazón humano adaptando el mensaje a sus deseos. Solo Dios puede cambiar el corazón y Él ha prometido obrar por medio de su verdad, no por medio de un evangelio corrompido. Esto debe confrontar a toda iglesia que se siente tentada a medir fidelidad por aceptación cultural. Sí, debemos hablar con claridad. Sí, debemos evitar lenguaje innecesariamente confuso. Sí, debemos amar a los perdidos, escuchar sus preguntas, responder con paciencia, quitar tropiezos innecesarios. Pero no podemos quitar el tropiezo de la cruz. No podemos predicar un Cristo sin arrepentimiento, un reino sin autoridad, una gracia sin santidad, un perdón sin confesión de pecado, una salvación sin nuevo nacimiento. Si el corazón humano se resiste al evangelio, la solución no es debilitar el evangelio, la solución es sembrarlo fielmente y clamar a Dios para que prepare el terreno. La parábola también nos da expectativas realistas. No toda semilla visible producirá fruto visible. No toda persona que oye creerá. No toda emoción durará. No toda profesión será genuina. No todo interés religioso dará fruto. Esto no debe volvernos cínicos, pero sí sobrios. Jesús mismo predicó perfectamente y muchos no creyeron. Entonces, ¿por qué pensamos que si mejoramos lo suficiente, nuestras técnicas todos responderán? El problema nunca ha sido la imperfección de Jesús como predicador. El problema fue la dureza del corazón humano. Si el maestro perfecto fue rechazado, no nos sorprendamos cuando el mensaje fiel sea rechazado en nuestros días. Pero tampoco nos desalentemos. La parábola no termina con aves, sol y espinos. Termina con buena tierra y fruto extraordinario. 30, 60, 100 por uno. En un contexto agrícola como aquel, esa cosecha era sorprendente. Jesús está enseñando que aunque habrá rechazo, superficialidad y distracción, la palabra sí producirá fruto donde Dios prepare el corazón. El reino no fracasa porque muchos respondan mal. La semilla del reino es poderosa y Dios tendrá su cosecha. La pregunta para la iglesia no es ¿cómo garantizamos resultados inmediatos? La pregunta es ¿seremos fieles sembrando la palabra mientras dejamos los resultados en manos de Dios? Esto trae consuelo al creyente que evangeliza y se desanima. Has hablado con familiares y parecen más duros. Has compartido con amigos y cambian de tema. Has invitado a personas, han venido una vez y luego desaparecen. Has predicado a tus hijos y tal vez algunos parecen indiferentes. Has sembrado en lágrimas y no ves fruto.
La parábola te dice, no concluyas demasiado pronto, que la semilla no sirve. No sabes qué hará Dios con una palabra sembrada. No sabes cuándo traerá convicción. No sabes cuándo una verdad que parecía olvidada será recordada por el Espíritu en el momento preciso. Siembra con paciencia, ora con perseverancia, ama sin manipular, habla con fidelidad. Dios no te llamó a controlar la cosecha, te llamó a sembrar. También trae advertencia al que escucha frecuentemente sin fruto. Tal vez has estado cerca de la palabra por años. Has oído sermones, has asistido a reuniones, conoces doctrinas, entiendes vocabulario cristiano, pero ¿hay fruto? ¿Hay arrepentimiento real? ¿Hay fe viva en Cristo? ¿Hay obediencia creciente? ¿Hay amor por Dios? ¿Hay lucha contra el pecado? ¿Hay hambre por la verdad? ¿Hay un deseo sincero de que el reino de Dios gobierne tu vida? No te consueles diciendo, yo oigo. Todos los terrenos oyeron. El asunto es qué ocurre después de oír. El que tiene oídos para oír, oiga. La frase de Jesús no es decorativa, es una orden. Oiga, atiende, presta atención, recibe. No escuches como quien tiene otro asunto más importante. No escuches como consumidor que decide si le gustó o no la presentación. No escuches como juez del predicador mientras tu corazón escapa del juicio de la palabra. Escucha como pecador necesitado ante el Dios vivo. Escucha sabiendo que la palabra que hoy te incomoda puede ser la misericordia que impida tu ruina. Escucha sabiendo que la verdad que hoy postergas puede endurecerte si la rechazas. Escucha pidiendo, Señor, dame un corazón de carne. Esta actitud debe acompañarnos antes, durante y después de la predicación. Antes debemos preparar el corazón, no llegar saturados de ruido, entretenimiento, resentimiento, prisa y distracción y luego sorprendernos porque la palabra no parece penetrar. Durante debemos atender con reverencia, buscando ser confrontados y consolados por Dios. Después debemos guardar la semilla. Satanás quiere arrebatarla enseguida. Los afanes quieren ahogarla. La superficialidad quiere reemplazar obediencia por emoción pasajera. Por eso debemos meditar, orar, conversar espiritualmente, aplicar, confesar, obedecer. El sermón no termina cuando termina la reunión. La semilla debe ser guardada en el corazón. Y aquí la comunidad cristiana tiene un papel importante. Podemos ayudarnos unos a otros a no desperdiciar la palabra. Después de oír, en lugar de hablar solo de asuntos triviales, podemos preguntarnos, ¿qué te mostró el Señor? ¿Qué pecado necesitas confesar? ¿Qué promesa necesitas creer? ¿Qué obediencia debes tomar en serio? Los padres pueden hablar con sus hijos. Los esposos pueden conversar. Los hermanos pueden animarse. La iglesia debe ser una comunidad donde la palabra no solo se escucha públicamente, sino que se recibe, se recuerda y se pone por obra en amor. Porque si la palabra es la semilla del reino, escucharla bien es una responsabilidad sagrada. No podemos producir el nuevo corazón, pero sí somos llamados a oír. No podemos fabricar fruto espiritual, pero sí somos llamados a recibir la palabra con humildad. No podemos convertirnos a nosotros mismos, pero sí podemos clamar al Dios que da vida. Señor, abre mis ojos, rompe mi dureza, arranca mis espinos, profundiza mis raíces, haz que tu palabra fructifique en mí. Señor, abre mis ojos, rompe mi dureza, arranca mis espinos, profundiza mis raíces, haz que tu palabra fructifique en mí. Esa debe ser la oración de todo oyente serio. Porque nadie debe acercarse a la predicación como si su corazón fuera naturalmente buena tierra. Esa es una ilusión peligrosa. Por naturaleza, no venimos a Dios con corazones tiernos, fértiles y dispuestos. Venimos con dureza, superficialidad, distracción, resistencia, orgullo.
deseos desordenados y una inclinación profunda a oír sin obedecer. Si hoy puedes recibir la palabra con humildad, si hoy puedes ver tu pecado, si hoy puedes apreciar a Cristo, si hoy puedes arrepentirte y creer, no te felicites a ti mismo. Dios ha hecho una obra en tu corazón. Esto destruye toda jactancia espiritual. El creyente que da fruto no puede mirar al endurecido con desprecio, ni al superficial con superioridad, ni al distraído con arrogancia. Debe decir, yo también habría permanecido allí si Dios no hubiera intervenido. La diferencia no está en que algunos nacieron con mejor terreno moral. La diferencia es la gracia. Dios quitó el corazón de piedra. Dios dio un corazón de carne. Dios puso su espíritu. Dios hizo que la palabra que antes resbalaba sobre la superficie penetrara con poder. Dios tomó una tierra incapaz de producir fruto espiritual y la hizo fértil para su gloria. Ezequiel 36 es esencial para entender la parábola sin caer en moralismo. Dios promete, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta no es una simple mejora externa, es una cirugía espiritual. El hombre no necesita solo información, motivación o ambiente religioso, necesita nuevo nacimiento, necesita que Dios haga en él lo que él no puede hacer por sí mismo. Por eso la predicación de la palabra no es una charla inspiradora, es el instrumento que Dios usa por su espíritu para llamar muertos a vida, quebrantar durezas, conceder arrepentimiento y producir fe. Pero la soberanía de Dios no vuelve pasivo al oyente. Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Dios manda a escuchar. Dios responsabiliza al hombre por la manera en que recibe la palabra. No debemos enfrentar estas verdades como enemigos. Dios es soberano y el hombre es responsable. Si anulamos la soberanía de Dios, terminamos pensando que la conversión depende finalmente de la habilidad humana. Si anulamos la responsabilidad del hombre, terminamos hablando como si el llamado de Cristo no exigiera respuesta real. Pero Jesús sostiene ambas cosas. Solo Dios revela el misterio del reino y al mismo tiempo ordena al oyente que oiga. Eso significa que nadie debe esconderse detrás de la doctrina de la soberanía para justificar indiferencia. No digas, si Dios quiere cambiarme, lo hará, mientras desprecias la palabra, pospones el arrepentimiento y alimentas tus espinos. Esa no es teología, es presunción. El Dios soberano que da corazón nuevo también te manda a escuchar, a arrepentirte y creer. Te manda a prestar atención a su palabra como asunto de vida o muerte. Te manda a buscarlo mientras puede ser hallado. Te manda a no endurecer tu corazón. La soberanía divina no es refugio para la negligencia espiritual. Es la única esperanza del pecador impotente que clama por misericordia. Y nadie debe usar la responsabilidad humana para confiar en sí mismo. No digas, yo puedo abrir mi corazón cuando quiera. Yo decidiré más adelante. Yo responderé cuando esté listo. Esa es otra forma de orgullo. Tú no gobiernas la sensibilidad de tu alma. No sabes cuántas veces podrás resistir la convicción sin volverte más duro. No sabes si mañana la misma palabra que hoy te conmueve apenas tocará tu conciencia. No sabes si tendrás otra oportunidad. Por eso la Escritura dice, hoy, no mañana. No cuando resuelvas tus planes, no cuando los espinos te permitan espacio. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Para el creyente, esta parábola debe producir una forma distinta de escuchar. No venimos a la iglesia como personas que ya no necesitan ser aradas. Aunque Dios nos haya dado vida, todavía hay durezas que deben ser quebradas, espinos que deben ser arrancados, superficialidades que deben ser expuestas. El creyente debe escuchar cada sermón con humildad renovada.
Señor, no permitas que me acostumbre a tu voz. No permitas que use mi conocimiento para evitar la obediencia. No permitas que mi familiaridad con la Biblia me haga insensible a la Biblia. Haz que tu palabra siga dando fruto en mí. Hay creyentes que antes escuchaban con hambre y ahora escuchan con rutina. Antes venían esperando que Dios hablara, ahora vienen esperando que el sermón termine. Antes tomaban la palabra como tesoro, ahora la comparan con preferencias. Antes aplicaban la verdad a su propia alma, ahora la asignan a otros. Esto es peligroso. La buena tierra no es una excusa para descuidar el corazón. Es evidencia de una obra de Dios que debemos cultivar con reverencia. El mismo Dios que da fruto nos llama a guardar la semilla, meditarla, obedecerla y perseverar. Los padres deben tomar esto en serio con sus hijos. No basta con que los hijos estén cerca de la palabra externamente. Pueden crecer en la iglesia y seguir siendo camino endurecido. Pueden emocionarse en un retiro y seguir siendo terreno superficial. Pueden conocer doctrinas y estar llenos de espinos. Por eso los padres deben sembrar con paciencia, orar con lágrimas, hablar del evangelio con claridad y no confundir familiaridad religiosa con conversión. Pero tampoco deben desesperar. La palabra es poderosa. Dios puede tomar una semilla sembrada durante años y hacerla germinar en un momento que nadie esperaba. Los predicadores también deben aprender esta lección. El fruto no depende finalmente de nuestra habilidad para persuadir. Debemos predicar con claridad, fidelidad, pasión, amor y precisión. Debemos esforzarnos. Debemos evitar confusión innecesaria. Debemos explicar la palabra. Pero no podemos convertir a nadie, no podemos penetrar el corazón por fuerza retórica, no podemos crear buena tierra con elocuencia. Esto debe humillar y consolar. Humillar porque destruye la vanidad del predicador. Consolar porque libera al siervo fiel de cargar con una responsabilidad que pertenece a Dios. Siembra la palabra, ora, ama, espera. Dios dará el crecimiento y la iglesia entera debe recuperar esta confianza. El reino de Dios no avanza por manipulación, avanza por la siembra fiel de la palabra en dependencia del Espíritu. A veces el fruto será lento, a veces invisible al principio, a veces parecerá que la semilla se perdió, pero el sembrador no abandona el campo porque no controla la germinación. Siembra porque confía en el Señor de la cosecha. Siembra porque sabe que la palabra no vuelve vacía. Siembra porque Cristo ha prometido edificar su iglesia. Siembra porque un corazón de piedra puede convertirse en buena tierra cuando Dios habla con poder. Por eso, hermano, no te canses de sembrar y tú que oyes, no te atrevas a oír livianamente. No te canses de sembrar. Esa exhortación es necesaria porque la obra de evangelizar, enseñar, discipular y proclamar la palabra puede llegar a ser profundamente desalentadora. Hablamos con personas que parecen no escuchar. Oramos por familiares durante años y no vemos cambio. Enseñamos a hijos que conocen las respuestas, pero no parecen amar a Cristo. Invitamos, explicamos, rogamos, corregimos, lloramos y muchas veces la respuesta visible es dureza, superficialidad o distracción. Si solo miramos el resultado inmediato, podemos concluir que la siembra nos sirve. Pero Jesús nos dio esta parábola precisamente para que no lleguemos a esa conclusión. El sembrador no controla el terreno, el sembrador no puede abrir el corazón, el sembrador no puede impedir que Satanás intente arrebatar la semilla, el sembrador no puede crear raíz en un corazón superficial. El sembrador no puede arrancar todos los espinos del alma humana por su propia fuerza, pero sí puede sembrar y debe sembrar, porque Dios ha decidido usar la semilla de la palabra como instrumento para establecer su reino. La iglesia no fue enviada a entretener al mundo, sino a proclamar a Cristo. No fue enviada a ajustar el evangelio al gusto de los oyentes, sino a sembrarlo con fidelidad, paciencia y esperanza. Esto debe cambiar la manera en que vemos los resultados. Cuando una persona rechaza el evangelio, no debemos decir,
entonces el mensaje necesita ser suavizado. Cuando alguien se emociona por un tiempo y luego se aparta, no debemos concluir que necesitamos fabricar una experiencia más intensa para retenerlo. Cuando alguien se distrae con el mundo, no debemos competir con los espinos usando espinos más atractivos dentro de la iglesia. Debemos volver a la enseñanza de Cristo. El problema está en el corazón y solo Dios puede transformarlo. Nuestra responsabilidad no es inventar otro evangelio, sino sembrar la palabra verdadera y pedir al Señor que prepare buena tierra. Hay una tentación muy fuerte en nuestros días: convertir la iglesia en una maquinaria de atracción. Si la cultura ama el entretenimiento, hacemos de la adoración un espectáculo. Si la cultura odia hablar de pecado, hablamos solo de propósito y bienestar. Si la cultura no tolera autoridad, presentamos a Cristo como consejero útil, pero no como rey que demanda rendición. Si la cultura quiere sentirse afirmada, evitamos el arrepentimiento. Pero esto no es amor por los perdidos. Es incredulidad disfrazada de estrategia. El amor verdadero no le da al pecador una semilla falsa para que se sienta cómodo en su camino al juicio. El amor verdadero siembra el evangelio que puede salvarlo. Al mismo tiempo debemos sembrar con lágrimas, no con dureza farisaica. Saber que el problema está en el corazón no debe volvernos fríos ni arrogantes. Nosotros también tuvimos corazones endurecidos, superficiales o llenos de espinos. Si ahora recibimos la palabra es por pura gracia. Por eso sembramos con humildad. No hablamos como superiores, sino como mendigos que encontraron pan. No predicamos para ganar discusiones, sino para presentar a Cristo. No usamos la verdad como arma de orgullo, sino como espada del Espíritu que primero ha herido y sanado nuestras propias almas. La parábola también enseña paciencia. El fruto no siempre aparece al ritmo que deseamos. Hay semillas que parecen perdidas por mucho tiempo y luego, bajo la providencia de Dios, vuelven a la memoria del oyente con poder. Una frase de un sermón, un texto leído, una conversación sencilla, una exhortación de un padre, una palabra compartida por un amigo pueden quedar aparentemente enterradas durante años. Y un día, cuando Dios decide obrar, esa palabra se levanta en la conciencia. Nadie sabe cómo. El sembrador duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Ese misterio debe sostenernos. Por eso, padres, no dejen de sembrar. No confundan cercanía religiosa con conversión, pero tampoco desesperen si aún no ven fruto. Hablen del evangelio en la casa, oren, modelen arrepentimiento. No solo enseñen reglas, muestren la gloria de Cristo. No usen la Biblia únicamente para corregir conducta, úsela para presentar al Salvador. Sus hijos necesitan ver que ustedes también se sientan bajo la palabra, que también piden perdón, que también luchan, que también dependen de la gracia. Y mientras siembran, recuerden, ustedes no pueden dar nuevo nacimiento, pero Dios puede usar la semilla sembrada en el hogar para abrir el corazón en su tiempo. Hermanos, no dejen de evangelizar. No se limiten a quejarse de lo mal que está el mundo. Es cierto, hay confusión moral, corrupción, violencia, idolatría, materialismo, sensualidad, cinismo, desprecio por Dios. Pero la iglesia no responde a la oscuridad simplemente lamentándola. La iglesia responde encendiendo la luz del evangelio. Tenemos un mensaje de esperanza real. Cristo murió por pecadores, resucitó, reina, salva, perdona, transforma, reconcilia, da nuevo corazón. El mundo no necesita una iglesia que solo analice su decadencia. Necesita una iglesia que predique a Cristo con verdad y compasión. Y tú que escuchas la palabra, no juegues con ella. Cada vez que oyes el evangelio, algo ocurre. O la palabra te ablanda o tu resistencia te endurece más. O recibes la semilla o la dejas en la superficie. O echas raíz o solo te emocionas. O arrancas espinos.
o permites que ahoguen la verdad. Nadie permanece neutral bajo la predicación. El llamado de Cristo exige respuesta. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese no es un consejo religioso, es una orden del rey. Arrepiéntete. Eso significa dejar de ver el pecado como un detalle menor y comenzar a verlo como Dios lo ve. Rebelión contra su autoridad, desprecio de su gloria, corrupción del alma. Cree en el Evangelio. Eso significa mirar fuera de ti mismo y descansar en Cristo, el Hijo de Dios que murió y resucitó para salvar a los que no podían salvarse. No te salvas por oír sermones, no te salvas por estar cerca de creyentes, no te salvas por emoción momentánea, te salvas por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo, y esa fe produce fruto. La semilla está siendo sembrada. La pregunta es si la estás recibiendo. La semilla está siendo sembrada. La pregunta es si la estás recibiendo. No basta con estar cerca del campo, no basta con haber oído muchas veces, no basta con conocer la historia del sembrador, no basta con saber identificar los terrenos. La parábola no fue dada para que analicemos a otros con distancia cómoda, sino para que nos pongamos delante de Dios y preguntemos: Señor, ¿qué está ocurriendo en mi corazón cuando tu palabra llega a mí? Porque cada sermón escuchado, cada texto leído, cada llamado al arrepentimiento, cada exposición del Evangelio trae responsabilidad. El que tiene oídos para oír, oiga. Si tu corazón ha sido como el camino endurecido, no lo minimices. No digas así soy. No te escondas detrás de años de religión sin quebrantamiento. No te acostumbres a oír sin temblar. Ruega a Dios que rompa esa dureza. Pídele que haga penetrar su palabra donde antes solo resbalaba. Pídele que te libre de escuchar como crítico, como espectador, como alguien que siempre encuentra una forma de escapar de la convicción. Porque Satanás no necesita quitarte la Biblia de las manos si logra que la palabra quede en la superficie de tu alma. Clama hoy: Señor, dame un corazón de carne. Si tu corazón ha sido superficial, no confundas emoción con conversión. Tal vez has tenido momentos de entusiasmo espiritual. Tal vez lloraste, prometiste, empezaste con fuerza, hablaste de cambios. Pero hay raíz. ¿Permanece tu fe cuando seguir a Cristo cuesta? ¿Sigue siendo Cristo precioso cuando la obediencia te hace perder algo? ¿Te aferras a Él cuando viene la tribulación por causa de la palabra? No te conformes con brotes rápidos. Pídele al Señor profundidad, pídele raíces, pídele una fe que no dependa de la comodidad, sino de la gloria de Cristo. Si tu corazón está lleno de espinos, no lo excuses llamándolo vida normal. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas no parecen peligrosos cuando crecen lentamente, pero ahogan la oración, ahogan la obediencia, ahogan el hambre por la palabra, ahogan la sensibilidad espiritual, ahogan el fruto. ¿Qué está compitiendo con Cristo en tu corazón? ¿Qué deseo? ¿Qué preocupación? ¿Qué ambición? ¿Qué comodidad? ¿Qué relación? ¿Qué sueño? ¿Qué temor? ¿Qué placer está ocupando el lugar que solo Dios debe ocupar? No negocies con los espinos. Pídele al Señor que los arranque. Y si por gracia reconoces fruto en tu vida, no te gloríes en ti mismo. No digas: yo fui buena tierra por naturaleza. No, Dios hizo la diferencia. Dios abrió tu corazón. Dios te dio oídos para oír. Dios quitó la piedra. Dios arrancó espinos. Dios te mostró tu pecado. Dios te llevó a Cristo. Dios produjo arrepentimiento y fe. Todo fruto verdadero es fruto de su gracia. Por eso el creyente fructífero debe ser humilde, agradecido y vigilante. Humilde porque no se hizo a sí mismo. Agradecido porque recibió misericordia. Vigilante porque sabe que todavía necesita guardar la palabra y perseverar.
La iglesia debe salir de esta parábola con una confianza renovada en la predicación del evangelio. No nos cansemos de sembrar, no cambiemos la semilla, no adulteremos el mensaje. No tengamos vergüenza de hablar del pecado, del juicio, del arrepentimiento, de la cruz, de la resurrección, del señorío de Cristo, de la necesidad del nuevo nacimiento. El mundo está lleno de corazones duros, superficiales y distraídos, pero Dios sigue teniendo poder para hacer buena tierra. La palabra que parece caer sin fruto puede ser usada por el Espíritu en el momento menos esperado. Nosotros sembramos, Dios da el crecimiento. Padres, sigan sembrando en sus hogares. No usen la Biblia solo para controlar conducta. Presenten a Cristo. No sustituyan el evangelio con moralismo. No confundan obediencia externa con nuevo nacimiento. Oren por sus hijos. Enséñenles. Muéstrenles arrepentimiento real. Háblenles del Salvador con claridad y ternura. Tal vez hoy parezca que la semilla rebota. Tal vez parezca que los espinos dominan. Pero Dios puede hacer lo que ustedes no pueden. No pueden regenerar a sus hijos, pero pueden sembrar. No pueden abrir sus corazones, pero pueden rogar al Dios que abre corazones. Creyentes, sigan sembrando en sus trabajos, familias, vecindarios y amistades. No se limiten a lamentar la decadencia del mundo. Sí hay oscuridad, sí hay corrupción, sí hay confusión moral. Sí hay resistencia contra Dios, pero tenemos un mensaje poderoso. Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores, murió en la cruz como sustituto, resucitó victorioso, reina con autoridad, perdona a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe, da nuevo corazón, libera del dominio del pecado, reconcilia con Dios. Ese mensaje sigue siendo poder de Dios para salvación. Y tú, amigo que estás sin Cristo, no salgas de este llamado pensando que tendrás siempre otra oportunidad. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Deja de defender tu pecado. Deja de justificar tu indiferencia. Deja de esconderte detrás de religión, emociones pasadas, conocimiento bíblico o buenas intenciones. Tu mayor problema no está fuera de ti, está en tu corazón. Necesitas que Dios haga en ti una obra que tú no puedes producir. Necesitas perdón, necesitas vida, necesitas a Cristo. Mira al Salvador. El mismo que contó esta parábola es el rey que fue rechazado por corazones endurecidos, entregado por pecadores, crucificado bajo juicio y resucitado con poder. Él no vino simplemente a mejorar terrenos difíciles. Vino a salvar muertos, a limpiar culpables, a dar corazón nuevo, a reunir un pueblo para su reino. No hay salvación fuera de Él. No hay fruto verdadero separado de Él. No hay buena tierra sin la gracia de Dios. Ven a Cristo. Pídele que te salve. Pídele que te conceda arrepentimiento y fe. Pídele que su palabra no sea arrebatada, secada o ahogada, sino recibida con fruto para vida eterna. El sembrador sigue sembrando. La palabra sigue viva. El evangelio sigue siendo poderoso. El rey sigue llamando. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. This world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you.
The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.